Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí, hermanos, oremos, por favor. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Ayuda, Padre amado, para que nuestro cuerpo, nuestro físico, pueda estar sujeto y sometido a lo espiritual, para que no tengamos ninguna incomodidad físicamente hablando, Señor, y que nuestro espíritu y nuestra alma esté concentrada en la predicación. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. El inicio, hermanos, de la iglesia cristiana fue impactante en aquel entonces. Yo diría, fue un fenómeno. Un fenómeno, hermanos, es una acción que sucede que nunca se había visto y que causa una euforia en su entorno. La conversión de más de 3,000 judíos naturales y prosélitos causó conmoción en todo Jerusalén, en todo Israel, básicamente en Jerusalén y las aldeas alrededor, de manera que vino el Espíritu Santo sobre los 120 judíos que estaban esperando la promesa del Señor Jesucristo, es decir, la venida del Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, es cuando vino el Espíritu de Dios a aquellos cristianos, y a la fecha equivale cuando uno se convierte a Cristo. Uno se convierte a Cristo y la Biblia dice, Pablo dijo en Romanos capítulo 5, que es el Espíritu Santo quien viene a nosotros. Dios nos ha dado de su Espíritu cuando nosotros creímos en Jesucristo. Así que vino sobre ellos, Pedro se paró, se levantó, hizo algunas aclaraciones pertinentes, predicó un mensaje de salvación tan sencillo y tan claro que al final de su predicación hizo una invitación y más de 3,000 personas levantaron la mano, por usar un término, para aceptar a Cristo. Y los que recibieron su palabra, dijo Lucas, que fue el quien escribió el libro de Hechos, y los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, la predicación de Pedro. ¿Qué predicó Pedro? El Evangelio de Cristo. Si nos damos cuenta, en el contexto inmediato anterior, Pedro se levantó, aclaró y predicó el Evangelio de Cristo. Cuando Lucas dijo recibieron su palabra, se refiere a la palabra predicada de Pedro, que fue el Evangelio. Dice el Evangelio de la salvación, creyeron en Cristo y fueron bautizados, y al bautizarse, el bautismo después de haber creído, los añadió y fueron parte de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Y se añadieron como 3,000 personas. Pero ellos predicaban día tras día, ellos enseñaban en las sinagogas, en el templo, en el pórtico de Salomón, en donde quiera que iban, y muchas más personas se estaban convirtiendo a Cristo en todos lados. Así que imagínense, hermano, la primera iglesia cristiana, por lo menos, estaba compuesta por 3,000 personas. Imagínense, hermano. ¡Qué gentío! Era una multitud de gentes. De personas, quiero decir, eran demasiados. Los pastores de la iglesia de Jerusalén o de la iglesia primitiva, como también se le llama en el sentido de primera, primitiva de primera, no de iglesia como cavernícola, la verdad nunca piense eso, primitiva de primera, era una iglesia, hermanos, que la pastoreaban los apóstoles, ellos fueron los obispos o los pastores de esa primera iglesia. Ya más adelante se estableció como el pastor principal el hermano Santiago. Y los que eran columna
Es decir, eran hermanos fuertes espiritualmente que apoyaban al hermano Santiago, al pastor principal, y a toda la congregación. Era Pedro y era Juan, y había otro hermano que lo hacía también. Ellos eran pilares en la iglesia de Jerusalén, dijo Pablo en un pasaje. De manera, hermanos, que vemos esta impactante crecimiento o inicio y posteriormente el crecimiento de esta iglesia. Y aquel primer día de la semana, porque era el día de Pentecostés, el día de Pentecostés siempre, o esa fecha llamada la fiesta de la cosecha o de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, era celebrada 50 días, por eso es Pentecostés. Pente viene de penta, que significa 50. 50 días después del día de la Pascua se celebraba esa otra fiesta de los judíos, y siempre caía en domingo el primer día de la semana. Así que era domingo, era primer día de semana, ese día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre esos judíos, y cuando Pedro se levantó lleno de poder del Espíritu Santo, y predicó ese mensaje evangelístico, y el inicio de la iglesia de Jesucristo fue un domingo, el primer día de la semana. Así que estaban reunidos los seguidores de Jesús y ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo. Ellos no tenían idea ni conocimiento de cómo sería ese evento. Jesús solamente les dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán mártires, me serán testigos en toda esta área, aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Deben de ser una iglesia que envíe evangelistas para predicar el evangelio, obviamente. Por eso eran evangelistas, porque predican el evangelio, ¿verdad? Valga la redundancia. Lo que no hicieron. Por eso vino persecución, porque ellos se quedaron ahí, se convertían mucha gente y se quedaron en Jerusalén. No salieron a predicar el evangelio. Dios dijo: no quiere decir. Entonces hizo lo que sucedió en el Antiguo Testamento con la Torre de Babel. Los esparció por todos los lugares donde se iniciaron las diferentes naciones. Pero aquí en Jerusalén, Dios dijo: ok, voy a traer persecución para que salgan de Jerusalén, se vayan a otros lugares lejos y entonces comiencen a predicar. Es decir, para que hagan lo que tienen que hacer, la gran comisión. Y así sucedió. El Espíritu Santo vino sobre ellos permanentemente en ese día, llamado el día de Pentecostés, y así pues, reitero, se inició la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo. Desde ese entonces, hermanos, poco más de 2000 años del comienzo de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo ha recibido ataques tanto de personas de fuera de la iglesia como de dentro de la iglesia, pero las palabras de Cristo Jesús, como la cabeza de ella, de la iglesia, hacen eco desde aquel entonces hasta la fecha, que Cristo dijo: ni las puertas del Hades podrán prevalecer, es decir, tendrán mucho más fuerza o podrán vencer a mi iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de mi iglesia, dijo Cristo. ¿Sabe que la iglesia cristiana se inició después en el año 323, cuando Constantino, el emperador romano, supuestamente se convirtió al cristianismo, decretó como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo? Así que todo el mundo todos los paganos se comenzaron a supuestamente a convertir a Cristo. ¿Por qué? Porque antes de Constantino hubo otro emperador que persiguió a los cristianos y los mataba. Entonces, ser cristiano era prácticamente declarar su sentencia de muerte. Pero cuando Constantino dijo: no, los cristianos hoy ya tendrán privilegios, y yo soy cristiano, ya me convertí, dijo este emperador romano. Así que decretó en el Imperio Romano, y toda esa tierra que abarcaba el imperio, pues tuvieron privilegios los cristianos. Los que eran paganos, que no estaban convencidos, pues se hicieron pasar por cristianos, porque los cristianos, de ser perseguidos, pasaron a ser privilegiados. Con el paso del tiempo, en las diferentes iglesias y congregaciones, entonces se comenzó a infiltrar el paganismo. Y la mezcla del cristianismo con el paganismo, con el paso del tiempo, dio como origen el complejo sistema católico que tenemos hoy en día. Así que el clero no comenzó, hermanos. La iglesia cristiana no salió del catolicismo. El catolicismo salió y surgió como una mezcla del cristianismo y el paganismo.
Cristo creó su iglesia. Cristo la fundó, la estableció, le dio una identidad y con el paso del tiempo, aunque han surgido otras instituciones religiosas, entre comillas, y muchas otras congregaciones falsas y paganas y ecuménicas, pero la iglesia de Jesucristo siempre se ha mantenido con el paso de los siglos y de los años en diferentes lugares del mundo hasta la fecha. Se ha mantenido un pequeño remanente fiel, apegado a la santa palabra de Dios, creyendo y predicando las mismas doctrinas que Cristo enseñó a los apóstoles y que los apóstoles comenzaron a predicar y a enseñar como fundamento de la iglesia de Cristo. La Biblia dice que la iglesia cristiana, Cristo es la cabeza, la piedra angular de la iglesia. Pero la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué tiene que ver de especial los apóstoles? Bueno, que ellos echaron la red y ellos predicaron el evangelio de Cristo. Fue fundada sobre la predicación y la doctrina y la teología de los apóstoles que aprendieron del Señor Jesucristo, pero Cristo es la principal piedra angular, dice la palabra de Dios. Apóstoles y profetas. Los profetas no eran otra cosa en el Nuevo Testamento más que predicadores. Sencillamente. Así que, hermanos, hasta la fecha encontramos la iglesia cristiana que ha crecido en diferentes lugares, de diferentes maneras, de diferentes formas. Y siempre, hermanos, el cristiano ha tenido que perseverar, porque el cristiano real y genuino persevera, aunque el diablo ha estado atacando la iglesia constantemente hasta la fecha. Así que la iglesia tuvo su origen y los cristianos han luchado para mantenerse fieles y perseverantes en el camino del Señor. Ha habido muchos hermanos buenos, fieles cristianos que con el paso del tiempo han permanecido y han perseverado con el paso de los siglos, de los años. Y vemos a través de la primera iglesia cristiana, que fue la iglesia de Jerusalén, que aunque no fue una iglesia misionera como la iglesia de Antioquía, sí fue una iglesia sólida, fue una iglesia creciente, fue una iglesia predicadora, fue una iglesia estable, y lo fue por los fundamentos que la mantuvieron y la mantenían. La predicación, la teología, la doctrina, las palabras de Cristo que las recordaban constantemente. Quiero predicarles, hermanos, los siguientes minutos. Quiero resumir mucho, para no abarcar mucho tiempo. Quiero algo que usted y yo ya sabemos. Quiero hablarles de 5 pilares que sostienen al cristiano en su relación con Dios. ¿Qué es lo que sostiene al cristiano y qué es lo que sostiene obviamente a una iglesia? Número 1, ¿qué es lo que le da estabilidad? ¿Qué es lo que le da fuerza a un cristiano? Número 1, 5 bases o 5 pilares espirituales elementales o esenciales para poder crecer en el Señor, como lo hizo la primera iglesia cristiana de Jerusalén. Número 1, asistir regular y fielmente a los cultos de la iglesia. Asistir regular y fielmente a los cultos de la iglesia. Noten lo que dice Hechos 2:42. Dice la Biblia, y perseveraban. Versículo 46 comienza con la misma palabra, y perseveraban unánimes. ¿Saben lo que quiere decir perseverar en estos 2 versículos? Es una palabra que en su idioma original significa anhelar, es decir, constantemente, es decir, tener un deseo, un anhelo constante, o sencillamente asistir asiduamente. De manera que dice la Biblia que los primeros cristianos, esos recién convertidos, esos más de 3,000 hermanos y hermanas, adultos, jóvenes, señoritas y ancianitos que se convirtieron a la cruz de Cristo, al evangelio de Cristo, dice que esos más de 3,000, dice, perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones, es decir, en las reuniones de oración que tenían como iglesia. Partimiento del pan habla de la cena del Señor.
Doctrina habla de enseñanza, es decir, de la predicación a la cual se exponían. Así que los primeros cristianos, una marca muy elemental de aquellos primeros cristianos, hermanos, era que perseveraban, es decir, anhelaban aprender la doctrina, ser enseñados. Ellos querían participar de la comunión, de la cena del Señor, de estar en las reuniones de oración, porque una marca que realmente habla de uno que se ha convertido a Cristo es que tendrá un deseo ferviente de asistir constante y diligentemente a los cultos de su propia iglesia, porque así lo hicieron los primeros cristianos. Se convirtieron a Cristo y repentinamente o automáticamente el Espíritu de Dios les colocó una inquietud dentro de ellos para estar en los cultos de... Mire, ellos se reunían, hermanos, todos los días. Todos los días se reunían. Dice la palabra de Dios que se reunían. Ya lo leímos en uno de estos versículos. ¿Dónde está? Dice que sobrevino, perseveraban. Dice, y perseverando unánimes cada día, hermanos, en el templo. En el templo de Salomón, que no, ya lo habían derrumbado, pero Herodes les levantó uno. Todos los días iban al templo, tenían cultos, adoraban al Señor. Y luego se iban al partimiento del pan. Es decir, tenían la cena del Señor. Dice, en las casas de los hermanos. Se miraban en el templo y luego se iban a las casas de varias familias, porque tenían que ser muchas y diferentes al mismo tiempo. Dice, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Qué bendición, hermanos, poder estar todos los días teniendo cultos y aprendiendo de Dios. Amén. No tenían la Biblia, pero estaban los apóstoles que de viva voz escucharon las enseñanzas de Cristo. No tenían la Biblia como usted y yo la tenemos, compuesta por 66 libros, pero estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Simón, estaba Judas, y estaba Tomás, y estaba Bartolomé, y estaba Lucas, estaba Leví, los apóstoles, que ellos estuvieron con Jesús, escucharon sus enseñanzas, y era lo que les predicaban a los hermanos. Y la iglesia creció, porque ellos asistieron fielmente a los cultos, como iglesia. Un genuino hijo de Dios, hermanos, permanecerá con ese anhelo de congregarse como redimido. Un cristiano que no tiene deseo o impulso de estar en un culto de su propia iglesia, hermano, sería de pensar si realmente es un convertido a Cristo. Es verdad que la salvación no es por obras, no es por lo que hagamos, pero sí es verdad que un cristiano va a perseverar, dice la Biblia. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que a vida eterna, dice la Biblia, permanecemos. Hebreos 10:31 o 10:39, no recuerdo el versículo, pero ese es Hebreos capítulo 10. Nosotros no retrocedemos, no somos de los que renegamos, no somos apóstatas, somos de los que permanecen. Un cristiano va a permanecer, no porque para ser cristiano, sino porque ya es cristiano. ¿Sí me doy a entender? Es diferente. Así que los hermanos recién convertidos, hermanos, no estaban ni discipulados y ya querían estar con todo el montón, si me permite la expresión. Más de 3,000 hermanos, se perdía uno ahí, hermanos, imagínense. ¡Qué barbaridad! ¿Qué vida? Claro que fue un fenómeno. Nunca habían visto algo semejante. Se convirtieron a Cristo, tenían que vivir quizás fuera de Jerusalén, en las aldeas, los primeros cristianos, porque convertidos a Cristo, muchos los empezaron a desheredar, seguramente. Comenzaron a juzgarlos, a malhablarlos, a menospreciarlos, y tenían que hacer su comunidad, de manera que así entendemos, ¿verdad? Que los primeros cristianos, pues, fueron desechados por sus propios parientes, de manera que había viudas que ya ni sus hijos los atendían, y la iglesia tenía que ver por ellos. Había hermanos que los habían corrido, los habían sacado de sus casas que estaban rentando porque se habían convertido y ahora no tenían dónde dormir. Entonces los hermanos vendían sus propiedades y los daban a los apóstoles para que ellos las administraran, para que supieran cuáles eran los hermanos que tenían necesidad para poderles compartir. Pero eso fue una medida temporal, no fue algo permanente. Un día un muchacho llegó un día, comenzó a ir a la iglesia y después ya no fue, y fui a buscarlo después de unas 2 semanas de tiempo para, ¿verdad? A veces salen situaciones y 2 semanas y fuimos a buscarlo con un hermano. Le digo, vamos a buscar a este muchacho, pero no ha venido 2 domingos a la iglesia ni nada. Y fuimos y ahí estaba y me dice, pastor, ya no voy a ir yo a la iglesia, a su iglesia. Le digo, ¿por qué? Porque no me ayudan.
Le digo, ¿cómo que no te ayudamos? Pues no me ayuda. La Biblia dice ahí que los primeros cristianos, decía, vendían sus propiedades y sus casas y los daban a los necesitados. Pastor, yo estoy muy necesitado y no han vendido nada para ayudarme. Le digo, número uno, no nos has dicho que estás necesitado. Y número dos, eso no es una obligación. La iglesia fue una medida temporal porque hubo muchos necesitados. ¿Por qué? Bueno, por la situación que pasó. Pero más adelante ya no tuvieron que hacer eso. Ya no había pobres en la iglesia de Jerusalén. Sí, había necesitados, pero ya no a tal manera de que tenían que vender sus terrenos para administrarles a los hermanos la cantidad y darles a las viudas y a los huérfanos alimentación o tener un comedor ahí. Eso fue una medida temporal, hermano. No hay ninguna orden en la Biblia que una iglesia tenga que hacer eso. Pablo no reprendió a los hermanos porque no lo hacían, ni lo mencionó siquiera. Claro que la iglesia de Jerusalén vino una situación y tuvieron necesidades. Entonces Pablo recorrió iglesias, dijo, hermanos, voy a ir a Jerusalén y voy a llevarles una ofrenda. Si ustedes quieren guardar algo, júntenlo y cuando pasen, yo llego, me lo llevo para dárselos porque están en gran necesidad, tienen mucha hambre los hermanos, hubo una hambruna. Pero ya no fue el patrón de conducta, fue algo temporal. Y por cierto, el muchacho ya no quiso regresar. Pero bueno, ni modo. Y esto nos enseña, hermano, la palabra de Dios, que un cristiano siempre estará en constante búsqueda y en esfuerzo por no dejar de congregarse en su propia iglesia. Hebreos 10:25, ya lo conocemos, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano y hermana, jóvenes y señoritas, al convertirnos a Cristo, usted y yo debemos de tener siempre un ferviente deseo por estar reunidos. Creo que ahí es donde deben haber dicho amén. Otra vez. Ahí está. Bueno, déjenme decirlo primero. Al convertirnos a Cristo debemos de tener siempre un fuerte deseo, hermanos, de acercarnos y de ser partícipes de los cultos de la iglesia. Porque esa es una señal de nuestra salvación. Pablo dijo a la iglesia a los filipenses, dice, ocupaos en vuestra salvación. Ya que son salvos, el hecho de la bendición de ser salvos te trae grandes privilegios también. Y uno de ellos es que te ocupes en los aspectos espirituales que la salvación de Dios te ha otorgado. Ocúpate en tu salvación. No porque la vas a perder, sino porque eres salvo. La salvación no se pierde. Así que un cristiano, para que pueda crecer, hermanos, debe de estar cimentado sobre un pilar, y es el pilar de la asistencia a los cultos de la iglesia. Por eso la insistencia, hermanos, no dejen de orar para que Dios nos dé un templo para ya reunirnos aquí los domingos y reunirnos aquí los mismos jueves y hacer otras actividades y tener una reunión de oración, una semanal, presencial y muchas otras actividades, porque necesitamos conocer más la palabra de Dios, necesitamos crecer más en la fe. Voy a detener aquí la predicación, son 5 puntos y ya es tarde. Voy a dejar el punto número 1 por sentado. Vamos a ver la siguiente semana los 4 puntos más. Pero vayámonos a casa, hermanos, diciéndole a Dios, Señor, yo quiero crecer más en mi fe. Yo quiero que tú me hagas crecer, yo quiero aprender más de la Biblia. Ayúdame, dame la facilidad de que cuando tenga que ir a la iglesia, yo esté presente allí. Y estar con los hermanos. Si usted puede llegar a tiempo, hermanos, y estar a la hora, mucho mejor. Dios es glorificado en su puntualidad. Si por cuestión del trabajo, de salud, no puede llegar a tiempo, pues ni modo. Se entiende, ¿verdad? Lo importante es llegar. Un hermano llegó tarde un día a un culto y dijo, tarde pero sin sueño, pastor. Bueno, pues lo bueno, ¿verdad? Que ya, por lo menos llegó, ¿no? Un muchacho llegó un día, ya estaba yo orando y había terminado la predicación de la mañana, había terminado la invitación, había orado estaba terminando de orar para finalizar el culto del mediodía y no llegó. Y cuando abrí los ojos antes de cantar la doxología, él estaba parado ahí en la puerta, paradito ahí el muchacho. Y él me hizo así, voy llegando. Y ya lo saludé, le hice un gesto de saludo. Y me dice, por lo menos llegué a la bendición, pastor. Me gritó de ahí atrás, ¿no? O sea, la oración de bendición de cuando uno termina el culto. Bueno, por lo menos. Se esforzó por llegar al final, de nada sirvió, pero bueno, por lo menos llegó, ¿verdad? Eso habla de que tenía su corazón ahí, quería llegar, pero pues, por cuestión del trabajo a lo mejor no pudo llegar. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a tener un corazón como los primeros cristianos, deseoso, ferviente, anhelante, perseverar en las cosas del Señor. Hermano, estamos viviendo tiempos bien peligrosos y no tenemos permiso de parte de Dios de alejarnos ni de vivir a nuestra propia manera. Es aprender más de Dios, estar bien con el Señor, bien con los hermanos.
Vamos a verlo más adelante en la predicación, que también nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con la comunión con Dios, pero con los hermanos también. ¿Okay? Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a terminar con una oración.